Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y amigas. Gracias por sintonizar el programa. Me gustaría saber. Muchas personas tienen preguntas sobre diferentes aspectos que menciona la Biblia y por eso decidimos en nuestro ministerio tener un programa semanal a donde contestamos las preguntas de las personas sobre diferentes aspectos bíblicos. Por eso tenemos este programa Me Gustaría Saber. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas y nosotros investigamos y luego compartimos las respuestas en el aire. Si quieren mandar sus preguntas, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica. Van a ver la dirección en la pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Hay muchas preguntas muy importantes y es importante que nosotros consigamos las respuestas de una así dice Jehová en la Biblia y la ampliación que nos da el espíritu de profecía. Tengo conmigo a un buen amigo de Secrets Unsealed, el pastor Luis Fernando Manrique, que conozco ya hace varios años. Estamos muy contentos, pastor, de que esté con nosotros, como acostumbra ser. Es muy solitario cuando yo tengo que hacer este programa solo. Las cabezas de dos son más importantes que la cabeza de uno. Así que gracias por estar aquí y por favor si pueden dirigirnos en oración. Gracias, pastor. Vamos a orar. Querido Padre, estamos muy felices de que tú puedas permitir que este programa, Me Gustaría Saber, esté al aire, que puedas permitir que Zoom TV pueda expandir tu palabra alrededor del mundo. Gracias por este importante ministerio, gracias por el pastor Borg como el presidente de este ministerio y gracias por usarlo, Señor, al poder responder tantas preguntas a las personas que tienen inquietudes de la Biblia. Ahora al poder compartir nosotros en este panel y al poder buscar respuestas a las inquietudes, danos sabiduría. Amén. Para que seas tú quien hables, Señor, y que cada persona que escuche el programa reciba de tu poder para entender las verdades maravillosas que tú expones mediante la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y imploramos. Amén. Amén. Bueno, tenemos dos preguntas que yo creo que vamos a poder contestar en el tiempo que disponemos en este programa. La pregunta primera se basa en lo que dice Éxodo, el capítulo 4 y el versículo 24 al 26. Así que vamos a leer el pasaje primero. Y entonces voy a leer un comentario del Espíritu de Profecía afín a eso. ¿Cómo dice la pregunta, pastor? La pregunta dice, ¿por qué quiso Dios matar a Moisés? ¿Por qué quiso Dios matar a Moisés? Muy bien, entonces vamos a leer Éxodo, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 24 al 26. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Muy interesante ese pasaje que Dios quería matar a Moisés. Algo muy serio. ¿Qué estaría pasando ahí? Bueno, el asunto, pastor, es que la circuncisión es tremendamente importante para la nación de Israel. Es más, desde el momento en que Dios llama a Abraham, Dios le pide a Abraham que él, a pesar de que ya era un hombre avanzado en edad, ¿verdad? Él y toda su descendencia debía ser circuncidado. ¿Y por qué debía ser circuncidado? Porque esa era la señal de que formaban parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué esa señal estaba en los hombres? Porque eran los hombres los encargados de engendrar para que de allí finalmente viniese la descendencia que daría o traería al Mesías a la tierra. Entonces se necesitaba que todos aquellos que marcaban esa descendencia estuvieran, digámoslo así, sellados a través de la circuncisión para poder ser identificados como miembros del pueblo de Dios. Pero dejemos que la Biblia sea la que hable. Yo presenté solo el argumento, ¿verdad? Exacto. Pero la Biblia nos muestra la importancia de la circuncisión. Miremos en Génesis 17, pastor. Génesis, el capítulo 17. Muy temprano en la historia, ¿no? Sí, muy temprano y precisamente hablando de Abraham. Y vamos a leer el versículo 13. El versículo 13. Si desea leerlo, pastor, adelante. Sí. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Está hablando Abraham.
Ahora, quizás, pastor, disculpe, podríamos leer aún desde el 10 que comienza el pacto, para que quede claro, desde el verso 10. Está bien, vamos hacia atrás un poquito. Ok. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Correcto. Ahora viene el pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien, hasta ahí notemos cuán importante es la circuncisión. O sea, Dios establece un pacto y le dice, necesitamos que haya una señal del pacto. Pero ahora yo quiero que lea el versículo siguiente para que notemos qué pasaba si alguien no se circuncidaba. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, wow, está fuerte esto, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien, entonces, el pacto establece una señal, la circuncisión. Si tú guardas mi pacto, debes tener la señal. Pero si tú no eres circuncidado, si no tienes la señal, serás eliminado de mi pueblo. Así que, ¿cuál es el problema que nosotros encontramos en el texto de por qué Dios quiso matar a Moisés? Porque Moisés no estaba cumpliendo el pacto. Porque su esposa no quería que su hijo fuera circuncidado. Porque su esposa no quería. Porque en la cultura de ella era algo aborrecible, Claro. la circuncisión. Sí. Vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía. Adelante, pastor. Patriarcas y Profetas, página 231. Y pastor, usted tiene una voz mucho mejor que la mía. Oh. Así que por favor lea esa cita. Ok, pastor, vamos a leer. Dice, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito. Entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante el faraón. Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. ¿Qué cosa? O sea que la promesa de protección tenía una condición. La condición era cumplir con el pacto. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy en día en cuanto a reclamar las promesas de Dios? Pero para poder reclamarlas debemos cumplir las condiciones. Que Dios, el mismo pacto que hizo con Israel a través de los 10 mandamientos, renovó ese pacto con el Israel espiritual que nace con Jesucristo y los apóstoles, y que si nosotros queremos reclamar esas promesas y la protección de los ángeles, pues necesitamos guardar ese pacto. Especialmente deberes conocidos que Dios ha revelado claramente en su palabra. Qué tremendo. Y hoy en día ya no circuncidamos gente como mandato de Dios. Algunos practican la circuncisión. Pero ¿qué equivaldría hoy en la iglesia a la circuncisión en el Antiguo Testamento? La Biblia habla, pastor, de 2 pactos, ¿no? El antiguo pacto hecho con Abraham, que acabamos de leer, que tenía como propósito la circuncisión,
Pero también la Biblia habla de un nuevo pacto que se establece a través con nuestro Señor Jesucristo, y de ahí se forma el Israel espiritual. Ese nuevo pacto pues trae una nueva ceremonia, y esa nueva ceremonia se denomina o se llama bautismo. Por eso es que Dios le dice a Juan el Bautista que debía realizar bautismos. Luego Jesucristo pues avala con su propio bautismo, avala la ceremonia, para que ahora el pueblo entendiera que necesitaba recibir el bautismo como la señal de que formaban parte de su pueblo. Y por eso la Biblia es tan enfática con el tema del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Exacto. Y el que no creyere será condenado. Miren que las palabras son muy parecidas a las que leímos nosotros ahora en Génesis 17, 14. 14 dice, el que no está circuncidado será eliminado del pueblo. Y aquí el Señor dice en el Nuevo Testamento, a través de Marcos 17, 16, el que no esté bautizado será condenado. O sea, está hablando bien claro que hay que cumplir con el pacto. En este caso, el pacto nuestro ahora de aceptar a Dios, a Cristo y su palabra. O sea, el bautismo es el rito de incorporación a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Desde luego. No es opcional. No es opcional, debe haber el bautismo. Claro. No es opcional. Ahora, es diferente el hecho de que alguien esté moribundo, esté en la cama, no pueda ir a bautizarse, y entonces va a pasar con ese moribundo lo mismo que pasó con el ladrón en la cruz. Sí. Y es que el Señor lo va a aceptar aunque no esté bautizado. Pero el tema aquí es que Dios ha establecido una señal. Quien puede hacerlo debe bautizarse. Quien no pueda hacerlo por estas condiciones extremas, pues obviamente Dios en su infinito amor y justicia, pues va a obrar. Una vez yo estaba visitando a un candidato para el bautismo y él me dijo, ¿por qué tengo yo que bautizarme en el agua? Dice, el ladrón en la cruz nunca fue bautizado. Y yo lo miré y le dije, sí, pero tú no eres ladrón y no estás en una cruz. Muy buena respuesta. Y se convenció y lo bauticé. Muy bueno. Condiciones diferentes. Claro, Dios toma en cuenta las circunstancias. Claro que sí. Cuando físicamente no se puede, pues no se puede. Y Dios entiende eso. Dios entendió la condición del corazón de ese ladrón. Pero si él se hubiera podido bajar de la cruz y hubiera seguido viviendo, indudablemente se hubiera bautizado. Ahora, si nosotros queremos traer la historia de Moisés, que es enfrentado por el ángel y que casi muere porque no había cumplido un requerimiento del pacto, y nosotros la traemos a nuestra época, haciendo un símil, haciendo una analogía con el hecho de que alguien quiere seguir la vida cristiana y no bautizarse, estaría incurriendo en el mismo error, en la misma falta que incurrió Moisés. Muy serio eso. Es muy serio. Tremendo. Bueno, ojalá que esta respuesta sea aceptable. Está basado en lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Hemos leído textos bíblicos, hemos leído de patriarcas y profetas. Ahora tenemos otra pregunta. Ok, vamos a ver. Y esta nos va a tomar un tiempo también. Ciertos sabios visitaron al Señor Jesucristo cuando Cristo nació. Sí. Los conocemos como los 3 reyes magos. Sí. Que la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que uno era moreno tampoco. Bueno, algunos dicen, bueno, trajeron 3 regalos, así que eran 3. Es por eso. Pero esa es una especulación. En todo caso, la pregunta es esta. ¿Eran los sabios que visitaron a Jesús magos, astrólogos? Hay una diferencia entre astrología y astronomía, ¿no? Sí, hay diferencia entre astrología. Entonces, ¿cómo contestamos esa pregunta? Tal vez sería bueno leer el pasaje primero. Sí, el pasaje está en Mateo, el capítulo 2, está en el versículo 1 y el versículo 2, y entonces dice de la siguiente manera el pasaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Mi Biblia es versión Reina Valera 95, traduce sabios. Otras versiones traducen magos, pero ya vamos a explicar eso. Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora, si nosotros leemos varias versiones de la Biblia, pastor, vamos a encontrar que la traducción puede ser
que viene del griego puede ser o magos o sabios. Solo que es que el concepto es un poco diferente. Yo quisiera quizás mostrar dos versiones. Yo tengo aquí la versión de la Biblia de las Américas y tengo aquí la versión Nueva Biblia Latinoamericana, para que ustedes lo tengan claro. La versión de las Américas traduce magos. Dice el versículo: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron de Jerusalén. Ahora la Nueva Biblia Latinoamericana dice: después de nacer en Belén, casa de Judea, en tiempo del rey Herodes el Grande, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Entonces, la traducción puede darse de ambas maneras, como magos o como sabios. El comentario que hace la Reina Valera dice que ellos venían de un país no identificado, pero que generalmente las personas allí que eran llamadas sabios o magos no era porque se dedicaran a la magia, sino era por el nivel alto de cultura que tenían. Correcto. Y por la preparación intelectual que tenían. Entonces, siempre que nosotros... Hay un gran problema cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos sin pensar en el tiempo antiguo, la leemos únicamente enfocados en el año en el que estamos ahora. Entonces, algunas palabras tienen una connotación diferente hoy a la que tenían en aquella época. Correcto. Por eso los estudiosos de la Biblia tenemos que aprender, o por lo menos saber algo de griego, algo de hebreo, para poder, y quizás manejar un software como la Biblia Paralela o algunos de esos software que están online. Consultar varias versiones para ver cómo traducen. Para saber cómo traducen, de tal manera que podamos obtener la información correcta. Pero más que eso, tenemos que ir a la historia, mirar cómo se traduce esa palabra en la antigüedad, qué dicen los comentaristas en relación de esto, personas que saben mucho más. Es la manera como nosotros investigamos. Correcto. Y estudiamos. Pero el punto aquí es, estos no eran magos de los que hacen magia en un cumpleaños. No, sí. No eran magos como David Copperfield, que hace desaparecer la Estatua de la Libertad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que tenían un alto nivel cultural y que se dedicaban a la astronomía, el estudio de los astros. Exacto. No a la astrología. El astrólogo es el que cree que los astros determinan nuestro futuro. El astrónomo es el que estudia las estrellas para saber qué es una supernova, para saber a cuántos años luz está la estrella, para saber cuáles son las constelaciones, para identificar eso. Así que hay una diferencia muy marcada. La astrología es misticismo y tradiciones que tienen un origen de paso satánico. La Biblia condena la astrología. Pero la astronomía es una ciencia que estudia el cielo. Entonces, estos hombres eran astrónomos. Eso se sabe porque ellos siguieron una estrella. Siguieron la estrella. Y no solo eso, la siguieron porque se dieron cuenta que no era una estrella normal. Una estrella que se movía. Porque no tiene sentido ellos, habiendo estudiado el cielo, ver una estrella y dicen, vamos a correr detrás de esa estrella. Eso no tiene lógica. Ellos vieron algo anormal. Pero lo interesante es que eso que vieron anormal lo encontraron fundamentado en los escritos sagrados. Correcto. Libro de Números, capítulo 24, versículo 7. Bueno, vamos ahí, pastor. Vamos ahí. Pero vamos a terminar de leer el pasaje. Ok, adelante. Porque no hemos leído todavía en cuanto a la estrella. Ok. Sí, adelante, pastor. Sigue diciendo, versículo 2 nuevamente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y luego sigue el relato. Así que ellos vieron una estrella y decidieron seguir la estrella. Porque era normal su aparición, porque seguramente no estaba a la misma altura que las otras estrellas. Exacto. Entonces dijeron, este es el fenómeno, pero buscaron en las escrituras. Ahora, cuando ellos llegan aquí, pastor, ellos ya saben
que esa estrella es la estrella que estaría identificando el nacimiento del Mesías. O sea, Ajá. ellos ya saben eso. ¿Y cómo sabían eso? Porque ellos lo consultaron en las Escrituras Sagradas. Y ahí está el texto que usted va a En leer. Número 24, 17. Por supuesto. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es decir, la estrella iba a anunciar el nacimiento de un rey. Que porque era un cetro, claro, el Exacto. nacimiento de un rey. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Así que ellos habían leído las escrituras hebreas y sabían que una estrella iba a anunciar el nacimiento del que iba a ser rey en Israel. Ahora, no sabemos hasta dónde ellos habían leído las Escrituras, porque quizás hasta ya habían leído la profecía de Daniel 9:25, que anunciaba la aparición del Mesías, pero lo que sí sabemos es que esas personas llegaron a hablar con Herodes conociendo las profecías, Sí, porque vienen con la seguridad, hemos visto aquí, pues su estrella, hemos visto. o sea, está claro que ellos sabían que esa estrella representaba que había de nacer el rey de Israel. ¿Y qué era la estrella? Eran ángeles. Eso lo sabemos porque la estrella le cantó a los pastores en el campo. Y por eso la estrella era anormal. Sí, se movía. Se Las movía. estrellas son fijas, Por supuesto. pero la estrella se estaba moviendo. A eso me refiero. Sería una locura que estos hombres, conociendo de él, teniendo la sabiduría, fueran a correr detrás de cualquier estrella. Vieron Exacto. que había algo que había que seguir. Y finalmente se dieron cuenta que esa estrella reconocía el nacimiento del Salvador. Amén. Qué interesante eso, ¿verdad? Tremendo. Así Bueno, que- vamos a leer una cita del Espíritu Profecía. Ok. Conflicto de los siglos 315. Hay muchos detalles aquí muy, muy buenos. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Ahora fíjense la descripción. Eran sabios, Eran sabios. ricos, eso lo sabemos por los regalos que le trajeron a Jesús. Sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente. Desde luego. Eran astrónomos y eran filósofos, sabios, ricos, era gente de alta De alcurnia. alta alcurnia, sí. Sigue diciendo, observadores de la naturaleza, los dos libros de texto de Dios, la naturaleza y las escrituras. Dice, observadores de la naturaleza, los magos habían visto a Dios en sus obras. Y ahora viene el otro libro. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Mientras, ahora viene lo más irónico. Los paganos Reconociendo. que estudiaban las escrituras y observaban la naturaleza, dijeron, vamos tras el Mesías. Y los que estaban en Jerusalén ni soñaban de que el Mesías había nacido. Dice ella, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad con sus PhDs, quedaban envueltos en tinieblas. La estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Hay dos aspectos muy interesantes aquí. Uno, el hecho de que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, refiriéndose al pueblo de la nación judía. Y el hecho de que vengan estos sabios de Oriente a reconocer el nacimiento del Mesías. O sea, eso me deja ver que Dios tiene gente en lugares que uno ni se imagina, que reconocen a Dios. El segundo elemento que me llama poderosamente la atención, pues es la estrella. Yo tengo aquí una cita del deseado de todas las gentes, página 41 y 42, acerca de la estrella. Y dice, la noche del nacimiento de Cristo apareció en el cielo una luz misteriosa
que se convirtió en una estrella brillante que persistió en el cielo occidental. Impresionados por su brillo, los sabios, una vez más, recurrieron a los rollos sagrados. Entonces, primero Ahí está. aparece la estrella. Exacto. Ellos dicen, esta estrella no es normal. ¿Por qué está así? Ahora, eso fue el día que nació Jesús. Exacto. Luego ahora van a los rollos, descubren, esta es la estrella de Jesús, sigue diciendo, mientras procuraban comprender el significado de los sagrados escritos, y aquí esto está muy interesante porque esto no lo dice la Biblia, pero lo aclara Espíritu de Profecía, en sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. O sea, sueños, la naturaleza y las escrituras. Todos en armonía. Todos en armonía y Dios revelándolo de diferentes maneras. Ajá. Así que Dios de diferentes maneras se revela con el propósito de mostrar a sus hijos sus designios, sus planes, pero aún así pues muchos no lo toman en cuenta. Mire, por ejemplo, cuando llegan donde el rey Herodes, van donde Herodes y los que traen los rollos, los escribas que vienen donde Herodes, saben exactamente dónde nacería el Mesías. Exacto. Lo saben. Sí. Pero aún así pareciera Y había nacido y no lo sabía. había nacido y no lo sabía, pero le están diciendo a los esto me parece interesante. ¿Por qué los sabios tuvieron que pasar por donde Herodes? Si Dios les había revelado, ¿por qué Dios no les dijo, vayan directamente a Belén? ¿Por qué tuvieron que pasar por donde Herodes? Porque Dios quería decirle a Herodes que el verdadero rey había nacido, pero también quería mostrar a los que trabajaban al lado de Herodes que ya había llegado el momento de que el Mesías se manifestara Exacto. en la tierra. Dios había llamado a Israel para preparar al mundo para recibir el Mesías. Hay una linda comisión que Dios le dio al pueblo en Isaías 49:6. Dios dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Está hablando a Israel. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ese era el plan, ¿no? El plan de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si los dirigentes espirituales, los teólogos de la época, hubieran leído las Escrituras con discernimiento espiritual y hubiera estado listo, no solamente Israel, sino todo el mundo hubiera estado listo para recibir al Mesías? ¿Qué diferente hubiera sido la historia? Pero no ocurrió así. Lastimosamente. Bueno, el tiempo prácticamente se acabó. Ojalá que la respuesta a estas dos preguntas haya sido satisfactoria. Gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga y esperamos verlos en la próxima.